Amigas, amigos, es un gusto saludarlos. Estamos en Mundo de Letras para hablar sobre una de las grandes obras de la literatura, y esto es cuando hablamos de James Joyce y su obra El Ulises o Ulises. Esta obra maravillosa que va a influir a muchos escritores porque va a cambiar la forma de hacer sus narraciones. James Joyce, quien es considerado uno de los escritores más influyentes del anterior siglo, además uno de los pioneros de la modernidad literaria, nacido en Irlanda en 1882, con una vasta obra que tiene diversos géneros, estilos, desde cuentos hasta novelas, pero no solamente eso, sino ese enfoque innovador y la exploración de la psicología humana nos han permitido o nos han dejado una huella difícil de quitar en la literatura con las obras de James Joyce, quien era católico irlandés, tiene una visión diferente del mundo y se siente atraído por las ideas del simbolismo y del modernismo, experimentando con la forma y con el contenido de su obra. En esta colección de cuentos de Dubliners, esto que va a ser escrito en 1914 y que va a capturar lo que es la vida cotidiana de los habitantes de su tierra natal, explorando temas como va a ser la identidad, la parálisis de las personas, la búsqueda de la libertad, a través de un estilo no solamente realista, sino que va a manejar un tipo de prosa que tiene mucho de poético, una prosa que va a ser evocadora, donde nos ofrece una visión íntima de lo que era la vida de ese tiempo, pero no solamente de ese tiempo, sino que puede seguir siendo la vida de cualquiera de los tiempos futuros. Y aquí nos presenta personajes complejos, con situaciones que se pueden repetir en otros países, y es por eso que en la obra de Ulises, que es su obra maestra, va a alcanzar la cima de lo que es la creación literaria, esta novela que va a transcurrir en un solo día. Ese día es el 16 de junio de 1904, donde va a hacer un seguimiento de la vida de Leopold Bloom, Dédalos y Molly Bloom. Y esto lo va a hacer en Dublín, haciendo que se pueda seguir una historia que va siguiendo al Ulises de Homero. Este Ulises que, si recordarán, se titula La Odisea y es de nuestro héroe Odiseo en griego, pero en romano se titula Ulises. Y entonces esta estructura de Ulises, que es inspirada en la Odisea, y en esta obra de Homero que se va a escribir en el 762 antes de Cristo y que nos va a relatar la vida cotidiana de Odiseo en esos 10 años o que va a estar en la guerra de Troya, 10 años en el regreso, pero aquí Joyce nos va a relatar esa vida cotidiana y las preocupaciones que tiene la gente de la ciudad, utilizando esa técnica del monólogo, donde permite que conozcamos los pensamientos y las emociones de sus personajes que van a fluir de una manera natural y nos va a permitir a nosotros adentrarnos en la literatura que vamos a encontrar que es un poco compleja precisamente por lo que trae. Y esta escritura de Joyce, que tiene un denso simbolismo en el lenguaje y que va a experimentar con la gramática, va a experimentar con la sintaxis y nos va a permitir que conozcamos las nuevas formas de expresarse que hace Joyce a través de desafiar y de ir en contra de las convenciones literarias tradicionales. Claro, como lo hizo Kafka, como lo hizo en su momento Cortázar y todos los grandes literatos que han tenido
esta parte que nos permite que nos demos cuenta que van a haber palabras inventadas, que van a haber referencias culturales que las vamos a creer, pero sin embargo va a enriquecer nuestra experiencia literaria. Y en esta obra que tiene diversas portadas precisamente porque Joyce va a llevar la experimentación de la literatura hasta el extremo, desafiando a lo que es la lógica, a lo que es la linealidad literaria. Y precisamente por eso, sin saber que se trataba de uno de los grandes de todos los tiempos, siempre Jane Joyce se enfrenta a la censura, enfrenta a la crítica por sus temas. Sin embargo, en estos tiempos, su obra se analiza en todas las universidades que trabajen algo sobre literatura, por lo tanto ha influido en escritores y movimientos literarios posteriores. Ahora, esta exploración que hace de la identidad, de la memoria, de la percepción, va a tener una resonancia en la literatura de estos tiempos y también del siglo pasado, por ese enfoque en la forma y el contenido que nos va a dejar las bases para el modernismo y para la posmodernidad. Esta es otra de las portadas de su novela, de este autor que también se mete a los temas de nacionalidad y de pertenencia con esa compleja relación que tiene Irlanda y su cultura y con esa problemática que tiene cualquier ser humano en búsqueda de una identidad en un mundo que está en constante cambio. Por eso Joyce examina esta tensión entre lo que es la tradición y la modernidad y digamos lo contemporáneo por esas luchas individuales en un contexto político y social que es un poco más amplio. Y esto lo hace a través de sus personajes que nos va permitiendo que podamos conocer más de lo que estaba pasando en esos tiempos. Joyce es un gigante de la literatura, sus obras desafían las convenciones tradicionales, explora lo complejo del ser humano, tiene un estilo innovador y con una comprensión de la psicología humana que nos da un impacto duradero en la literatura y que continúa inspirando a generaciones de lectores. Esta obra no solamente es testimonio de su genio creativo, sino una reflexión de la condición humana que él iba creando a través de su escritura, buscando ese significado en este mundo que se continúa transformando. La obra de Ulises, que es la obra maestra de Joyce y que vamos a encontrar de una forma tal que nos permita ver cómo ha sido una de las novelas más influyentes y estudiadas del siglo XX, uno de los hitos literarios donde este personaje se va a adentrar en la vida cotidiana y va a descomponer las convenciones narrativas. Pero no es el personaje de Ulises, que no es lo que está dentro de la obra, sino Ulises vienen siendo los demás personajes que tiene y nos va haciendo que las convenciones narrativas tradicionales se vayan quitando para que nos dé una visión profunda y multifacética de lo que sería la personalidad, lo que es el ser humano, en esta novela que se va a desarrollar en solamente un día y que va a ser recordado, es algo que ha quedado para toda la historia, no solamente de la literatura, porque esta estructura de Ulises, que se inspira en la Odisea, nos va a dejar una serie de paralelismos temáticos y estructurales que nos van a permitir que podamos conocer como un héroe que emprende una épica aventura, que es Bloom, un hombre común, un hombre como cualquiera de nosotros que se va a adentrar en las trivialidades de la vida diaria. Y aquí va a interactuar con otros personajes como Dédalus, un joven artista que busca su identidad, y Molly Bloom, que es su esposa, pero que al final de cuentas nos revela qué pensaba ella en un monólogo final que encapsula esa complejidad emocional y sexual que nos la va a marcar sin puntos para que podamos sentir todavía mucho más lo que estaba pasando. Este monólogo interior que utiliza mucho y que también nos recuerda
a ese monólogo de Hamlet de William Shakespeare, una de las grandes obras que tiene el dramaturgo inglés. Pero aquí, en esta técnica narrativa, que permite que nos metamos a lo que es ese flujo de conciencia de los personajes, desafiando lo que estaba ocurriendo directamente en una exploración profunda de los pensamientos y las emociones de los personajes, viendo en ese mundo interno donde hay deseos, donde hay dudas, donde hay reflexiones, con ese conocimiento que tiene Joyce de los estilos literarios y además experimentando con esas técnicas que nos van mostrando que era un experto y que nos va reflejando las diversas experiencias humanas como la boda de las mujeres en un relato en primera persona, y ya en el canto de las sirenas va a jugar con la forma, con la solemnidad del lenguaje, creando trama, una trama rica y compleja que nos invita a múltiples lecturas e interpretaciones, es decir, que cada vez que leemos el Ulises vamos a encontrar siempre algo nuevo, y esto no lo podríamos eh, evitar. Ahora, el simbolismo, que es otro elemento clave en esta obra, con una serie de referencias literarias, mitológicas y culturales que van a enriquecer el texto. Por eso ha pasado a la historia, porque, por ejemplo, la figura de Odiseo se va a convertir en un símbolo de búsqueda de identidad, de pertenencia, y la ciudad de Dublín se va a presentar como si fuera un microcosmos que nos va a dar estos temas de amor, de pérdida, de deseo, de búsqueda de significados, donde la misma ciudad es un personaje con esas calles, con esos edificios, con esos paisajes que van a influir en la vida de los personajes. Ahora, la obra aborda cuestiones de nacionalidad, identidad, nos va a mostrar esa relación entre Irlanda y la cultura en un momento de cambio, y a través de esos personajes Joy nos muestra cómo está esa tensión entre lo que es tradicional y lo que es moderno, y cómo hay una serie de luchas en un contexto social y político. La búsqueda de Blue, que es el personaje de la novela, por su lugar en el mundo, se va a convertir en una metáfora de identidad nacional en un momento de agitación y transformación, donde en el final de la obra, con ese monólogo de Molly Bloom, la esposa de este personaje, que va a ser uno de los momentos más célebres de lo que conocemos de la literatura, porque es un fluir de pensamientos, es un fluir de pensamientos sensuales, reflexivos, que nos dan una visión íntima sobre la vida de Molly y su relación con su esposo. Con esa ausencia de puntuación nos va dando una fluidez del lenguaje que nos muestra qué compleja es la experiencia femenina y qué tan rica es la parte emocional de su carácter. Cuando nosotros queremos mencionar algo del Ulises, podríamos decir que esta obra extraordinaria, esta obra monumental que desafía estas convenciones narrativas, que va a analizar, va a meterse a explorar esa complejidad de la experiencia humana, y que además nos va a dar un monólogo interior innovador con una experimentación del lenguaje, de simbolismo. Nos va a crear una obra que es un retrato de la vida cotidiana, pero también una reflexión sobre la identidad, el amor y el deseo. Amigas y amigos, los invito a leer el Ulises. Es una obra que todos deberíamos de leer en algún momento de nuestra vida. Es una obra que cada vez que la tomemos siempre nos va a dejar enseñanzas que van a permitirnos reflexionar sobre lo que hacemos en la vida, y además de disfrutar de un lenguaje literario extraordinario de James Joyce. Amigas y amigos, nos vemos el próximo lunes en Línea Médica, el miércoles ya saben ustedes, Guerreros de la Paz, y el día viernes nos vemos con otro programa como este, donde estaremos revisando las obras o tendremos invitados
de la literatura, como hoy tuvimos invitado a James Joyce con su obra El Ulises. Y no se olviden de ver los noticieros mañana tarde para que podamos disfrutar y estar informados de lo que está pasando en nuestra vida cotidiana. Esta novela que deja una marca imborrable en la literatura porque va a continuar inspirando a lectores, va a continuar inspirando a escritores que están buscando un significado dentro de este mundo complejo, multifacético y que nos va a permitir entonces que podamos nosotros crecer. Así que, amigas, amigos, nos vemos y no se olviden de leer Ulises de Jane Joyce y por supuesto no se olviden de sonreír.